que es que eso que estaba desocupado, ahora va a quedar cochino. Abominación es algo extremadamente repugnante. Lo que Jesús nos dice, primera etapa van a desocupar, segunda etapa van a contaminar con algo repugnante, abominable. ¿Cómo lo definimos aquí en plenitud de abominación? Que nos queja. Abominación, ¿cómo le decimos? Abomitación, abomitable. ¿Qué es abominación? Nosotros decimos abomitación. Y ya entendimos que es abominación, algo que genera náuseas, algo. Entonces, hasta ahora estaba como desolado. Pero no va a quedar solo desolado. Imagine que una casa la desocupan un tiempo y queda vacía, pero vaya varios años después. No solo está vacía, ahora está casi llena. ¿Pero llena de qué? De abominación, llena de porquería, llena de cosas horribles. Se han tomado de sanitario, la han vuelto nada, animales muertos, basura, ¿cierto? Eso es, esa abominación desoladora es esto, es la contaminación de eso que estuvo primero desocupado. Desocupar y después contaminar. Desocupar y después contaminar. Atención con la abominación desoladora. Y vayan, lean, dijo Jesús, vayan, lean en Daniel. Daniel nos habla de eso en dos porciones. Daniel 11:31 dice, hay un término que es muy clave en lo que tiene que ver con escatología, con los acontecimientos finales, y lo van a oír con frecuencia cada vez que estén hablando sobre cómo será el escenario del fin, y el término es la abominación desoladora. Y es de esos términos que son muy bíblicos, muy espirituales y a veces como muy evangélicos, que seguro que en la empresa, no sé cuántos en la empresa oyeron que alguien dijera abominación desoladora, ¿cierto? La señora de los inventarios o la señora de los tintos dijo, no, en la calle, el mecánico, ¿quién? No, esos son términos que son exclusivamente de este tema espiritual. Y vamos a entenderlo, a tratar de entenderlo en esta noche. Si el Señor nos faculta y nos da su poder, lo vamos a poder entender ese término muy importante de la abominación desoladora. ¿Y por qué en este entorno? Porque seguimos estudiando, mira, seguimos estudiando lo que hemos estado revisando desde hace ya cuánto llevamos en esto del tabernáculo, de que somos templo. Ya llevamos, yo creo que un mes por lo menos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar con esto, entendiendo que somos templo y que hay un paralelo propuesto por la Escritura entre nosotros y el tabernáculo, y nos hace entender que el atrio, la parte más exterior, la visible, la que tiene contacto, que realmente no es casi parte del tabernáculo, sino es como el encerramiento externo. El atrio es la cortina que decía de aquí para adentro es el templo. Pero el tabernáculo no es, la carpa es las otras dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Si han visto gráficas, perdón que no les puse una, hubiera sido, bueno, pero lo importante es que entendamos que hay como esas tres secciones. La parte más exterior, que es el atrio, la parte ya más interna, que llamamos el alma, y la parte totalmente trascendente y profunda, que le llamamos el espíritu, que correspondería al lugar santísimo, donde estaría habitando la presencia de Dios en nosotros. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Recuerda un repaso un poquito cómo actúa cada parte de nosotros o cómo funciona cada una de esas partes. La parte del cuerpo genera en nosotros instintos. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo está impulsado por nuestra naturaleza animal, biológica, y tiene como prioridad la subsistencia. Todos los impulsos es de supervivencia, de protegernos, de procrearnos, de mantener la especie. Y entonces surgen, del lado de nuestro cuerpo, surgen condicionantes que se llaman instintos. Esos instintos un poquito más evolucionados los conocemos como impulsos. Y aún un poco más elaborados, esos impulsos los conocemos nosotros como emociones. Y cuando llegamos al nivel de emociones, cuando un animalito llega al nivel de emociones, ese nivel que llamamos emociones, ese nivel lo aproxima bastante al lado humano, ¿cierto? Usted es un animalito y usted dice, no le falta sino que hable, ¿sí? Porque ya sus instintos llegaron a ser impulsos y los impulsos ya los manifiesta con emociones, se alegra, se entristece. Está como acercándose a lo humano en el tema de las emociones, porque las emociones ya pertenecerían a nuestro nivel humano. Porque cuando el Señor nos hizo de barro y sopló en nosotros aliento de vida, dice, y fue el hombre un alma viviente. Tú y yo lo que somos es un alma viviente. Y entonces están tres cosas que, simplificando mucho la explicación de lo que es el alma, pero ayuda a entender, son tres cosas: las emociones, ¿qué más? El razonamiento o el intelecto, que es lo que nos hace diferentes. Somos realmente diferentes porque tenemos emociones, pero tenemos también intelecto. ¿Y qué más tenemos en el alma que hemos hablado? La voluntad. Emociones, intelecto y voluntad. Hasta ahí hemos dicho. Y hemos entendido que esa voluntad ya, así como las emociones nos acercan a lo humano,
La voluntad nos acerca a lo espiritual, nos acerca, pero la voluntad humana no es suficiente para entrar al mundo de lo espiritual. Hay una separación absoluta, solo que Cristo, por el camino que abrió a través del velo que es de su propia carne, nos abrió paso para que ahora, decidiendo tener comunión con Dios, aceptando tener comunión con Dios, volviendo al Padre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora tenemos la potestad en Cristo de tener comunión. Y eso, la comunión con Dios es solo del Espíritu. No solamente comunión, también tenemos revelación. O sea, podemos entender. Mira que ahora, como fue activado tu espíritu estaba apagado. Por Cristo tuviste acceso y ahora tu espíritu tiene vida. Y por eso tienes comunión con Dios. Y por eso tienes revelación. La misma Biblia que leías antes de tener a Cristo y que no entendías nada, la misma Biblia ahora es la revelación más bonita y te dice qué hacer y qué no hacer en cada momento. Y además de eso tenemos también la trascendencia. Trascendencia espiritual y trascendencia en cuanto a tiempo o en cuanto a eternidad. Eso es del espíritu. La eternidad está en el espíritu. Y hemos dicho, ¿y entonces el alma muere o es eterna? Y hemos dicho, pues el alma depende de qué buscó. Si se dedica a esto, pues aquí muere porque esto muere, el cuerpo muere, vuelve al polvo. Pero si se dedica a esto, vive eternamente, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hasta ahí estamos bien. Mira, es tan bonito entender esto, cómo funcionan nuestras áreas. Claro que esto es simplificarlo mucho. Seguramente quienes son estudiosos de conducta humana dicen, no, ahí falta un montón de... Sí, yo sé, pero la idea es que tengamos los elementos básicos para poder tener comprensión de ello. Coincide con lo que la Biblia siempre nos ha enseñado. Esa es la parte espiritual. Esa es la parte a la que nos dio acceso Cristo cuando rompió el velo. Dice, un camino que Él abrió a través del velo de su propia carne. Cristo es el acceso que nos dio a lo espiritual. Si no, no habría manera de tener comunión con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es el hueco, la puerta abierta, yo soy la puerta. El único acceso que tenemos a lo espiritual es Cristo Jesús. Si miramos, por ejemplo, como lo dice Romanos 12, es una de mis porciones claras porque son muy edificantes de cómo vivir la vida. Romanos 12 nos habla como de este tabernáculo. Mira que sí, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es la parte del cuerpo, o sea, traiga el cuerpo, tráigalo y póngalo ahí, pluf, sí, traiga el cuerpo sí, y póngalo ahí, pluf, ahí sí, tráigalo. En sacrificio vivo, ahí está el altar de sacrificio en el lado del cuerpo. Santo, ahí está el lavatorio para lavarse y limpiarse, lo que implica santidad. Mira que eso de Romanos 12 también nos está hablando como de nuestro tabernáculo para relacionarnos con Dios. Luego dice agradable. Agradable tiene que ver con ¿qué? Con emociones. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional tiene que ver con ¿qué? Con el intelecto. No tomar la forma, sino transformarse es una decisión. No tomar esta forma, sino eso ya es voluntad, emociones, intelecto y voluntad. Si es que empezó con cuerpo y ahora va emociones, intelecto y voluntad, transformados por ver la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis, ese término comprobar es experimentar de manera real, para que vivas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo. Mira cómo ese Romanos 12 se acomoda ahí perfectamente en ese nuestro ser espiritual, el paralelo con el tabernáculo, ¿correcto? Déjeme ponerlo aún más sencillo, como convertir eso en acciones que nos permiten aproximarnos a Dios. Con el cuerpo, la primera, pues, os ruego que os presentéis, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué es presentar su cuerpo? ¿Qué hizo usted cuando vino? Presentó su cuerpo, vino. Congregarse, pienso yo que es el primer paso. Eso es todo por el hecho de que usted viene a la iglesia. Usted ya es espiritual porque viene a una iglesia. ¿Es cierto? ¿Es espiritual? ¿Qué dijimos eso tan triste que fue descubrir que venir a la iglesia no es espiritual? Eso es del cuerpo. Usted trajo su cuerpo, usted se congregó. Muy bien. No es suficiente para ser espiritual, pero es necesario. Muy bien. No es suficiente congregarse, pero es necesario porque ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Se puede llegar hasta aquí, hasta el lugar santísimo sin pasar por el atrio y por el lugar santo? ¿Se puede? ¿En helicóptero? ¿En helicóptero? No se puede. Bueno, congregarse, pero más que eso, no solo congregarse, también incorporarse. O sea, no solo que vienes, sino que estás entrando, no viniste a misa, estás haciendo parte, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Y después de incorporarte, entonces tienes que ahora participar activamente. A ver, piénsalo de esta manera. Como estamos hablando de un cuerpo, entonces
La persona le falta un ojito. Ese ejemplo así, cruel y doloroso. Pero le falta un ojito. Y le trajeron el ojito. Ya se presentó, ¿cierto? Vino, se acercó. ¿Ya está resuelto? No está resuelto, pero si no se lo traen, no se va a resolver nunca. ¿Qué falta ahora, además de que se lo trajeron, además de congregarse? ¿Qué falta? Incorporarse. Métale el ojito. ¿Sí? Ya está en el cuerpo. ¿Ya está listo? Se le pusieron al revés, con la pupila para el otro lado. No, falta ahora que funcione. Y cuando ya el ojito funciona y ve y actúa, entonces ahorita no solamente vino, se incorporó y funcionó. Esa es la parte que con tu cuerpo puedes hacer. Congregarte, incorporarte, ser parte del cuerpo de Cristo y ser una parte que cumple alguna función. ¿Vamos bien? Y hasta ahí ya eres espiritual. No, pero estás trayendo tu cuerpo, haciendo la parte que al atrio le corresponde. Venir, congregarte. ¿Cómo te vas a incorporar si ni vienes? Es curioso, en nuestra oración yo me he encontrado gente que es de plenitud de vida y nunca han venido. Y usted le pregunta por ahí, no, yo plenitud, no sé por qué, o las redes, o es una excusa o algo que inventa, porque para poder hacer este proceso hay que venir. Y usted ya cumplió esa parte, lo felicito. Usted trajo su cuerpo y lo presentó. ¡Plaf! ¿Sí? Presenté vuestros cuerpos. Muy bien. Pero no basta con venir y salir y no sé quién será el otro y no hablo con él. Vine a misa, ¿cierto? Vine y me fui, vine y me fui. No, tienes que incorporarte porque esto no es misa, es un cuerpo. Tú estás siendo parte de una comunidad que es un cuerpo. Listo, ya soy parte de la comunidad, me conozco con todos. Bueno, ¿y cuál es tu función en la iglesia? Yo me conozco con todos. Sí, sí, bueno, pero ¿qué función cumples en la iglesia? Digo yo. Yo me conozco con todos. Ya soy. No, creo que tienes que, el ojito no basta con que esté incorporado, sino que haga algo. Tienes que tener una parte funcional en el cuerpo. Y hasta ahora es cuerpo. Hasta ahora solamente es cuerpo. Ah, pero vienes y además ya viene el alma. Ya te emociona, ya sientes pertenencia. Ya te emociona estar en la casa de Dios. Te alegraste con los que te decían a la casa de Jehová iremos. Y estás y servías a Jehová con alegría. Venía en tu presencia con regocijo. Ah, qué bueno. Ah, esa persona que viene y se alegra y danza y canta y llora y se quebranta. Ese ya es espiritual, ¿cierto? Todavía no. No es suficiente, pero es necesario. Porque él viene, se incorporó, presta un servicio, pero no siente ni emoción, ni rabia, ni cosquillas. Sí, es un palo ese corazón de persona. Viene aquí, terminó yo, listo, yo cumplí con el sacramento santo de asistir. No, qué bueno que esa parte de su ser. A veces se sataniza mucho las emociones. No, pero eso fue emocional. Esa brincadera, gritadera es emocional. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque al Señor también hay que adorarle con el alma. Todo nuestro ser, nuestra alma, tiene que alabar al Señor. Pero eso fue emociones. Y yo lo felicito porque sus emociones estuvieron vinculadas. Esas personas que se quejan, no, eso es emocional, ¿no? Sí, y van por ahí a un estadio y ya gritan y saltan y pelean y cuánta cosa. Y por Dios no lo hacen. Esos se vuelven aquí al Señor y no, esos son unos amargados. Y antes era el alma de la fiesta, cuando estaban en el pecado, eso no los paraba un trompo, no lo paraba nadie. Y ahora ven unos amargados. No, qué bueno que tu alma participe, pero no solamente que te emociones. Hay otra parte de ti que necesitas que comprendas, que aprendas y comprendas algo. Ah, vine, adoré a Dios, me gocé, me reí, y luego hasta me salieron lágrimas. Qué adoración tan bonita tuvimos. Y luego en la predicación me explicaron algo, lo entendí y lo pude comprender. ¿Es espiritual ya? Todavía no. Ustedes son terribles. ¿Todavía no es espiritual? Todavía no. No es suficiente para ser espiritual con venir, llorar, quebrantarse, oír la predicación, entenderla. No es suficiente. Todavía no es espiritual. Eso es a nivel del alma. Es almático todavía. Todavía es almático. Ay, a pesar de que entendió. Y viene la siguiente parte. La siguiente parte es, ahora de eso que aprendió, decide. Su decisión no es suficiente para ser espiritual, pero su decisión activa el acceso a lo espiritual. Es la decisión tuya la que activa el permiso, el espacio, la tronera en el manto que separaba, ¿cierto? En ese velo, el agujero que Cristo hizo, es tu decisión.
Mas a todos los que le recibieron. O sea, eso es opcional. Usted verá a cuántos Jesús llamó, no vinieron. A los que llamó, pues vinieron. Y eso activó el acceso a lo espiritual, el decidir. Y ahora que decides, entras a esta zona. Mira esto tan bonito, por favor, por favor. Trata de asimilar esto. Yo sé que eres mucho más inteligente que yo. A mí me costó trabajo y a usted le va a ser fácil. Ahí está el arca de la alianza, la presencia de Dios. Ahora sí, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Qué hermoso. La presencia de Dios, ¿qué contiene? La gente dice, contiene llanto y temblor y calor y un corrientazo y una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Me sube y me baja. Entonces, no, ¿eso de qué es? ¿De qué es todo eso? Eso es de emociones. Eso sigue siendo el alma. Pero entonces, ¿que la presencia de Dios qué contiene? Pues un humo que se manifestó, unas hojuelitas de oro que cayeron, aceite que bajó por las paredes. Es una humedad grave y peligrosa. Toca meterle ingeniería al tema. La presencia de Dios, ¿qué contiene? Recuerda lo que contenía el arca. Las tablas de la ley. Contenía las tablas de la ley. Y las tablas de la ley son los mandamientos. Mira, decidir obedecer ese mandamiento, eso ya es espiritual. ¿Qué es lo más espiritual cuando viniste? ¿Que hayas venido? Sí, pues bueno que hayas venido, porque si no, no llegas hasta allá. No puedes entrar al Santísimo sin pasar por el atrio y por el lugar santo. Qué bueno que viniste. Me alegra mucho. Qué bueno, pero ahora te haces parte de, y fuera de eso cumples una función, y lloraste y cantaste y te gozaste, y aprendiste y entendiste. Y luego tomas decisiones de, oye, si eso que el Señor me habló hoy, eso es lo que voy a hacer. Así empiezo a vivir de ahora en adelante. El Señor me mandó a no tener rencor, voy a reconciliarme con fulano. El Señor me mandó a ser misericordioso, voy a ayudar esto. El Señor me mandó a tener cuidado con lo que mis dichos no ofendan a Dios. Voy a ser cuidadoso con mi boca y todo. Toma la decisión. Tú no puedes. Hasta ahí llega uno. Uno hasta ahí dice, acepta como se dice. Sí, acepto. Hasta ahí llega uno. Ya ahí para adelante es la misericordia de Dios la que lo sostiene uno más. Pero ahí está Dios actuando, poniendo lo que Él hace sobre lo que tú haces. Tú haces lo natural y Él viene y hace encima de lo que tú hiciste. Por eso se llama, que lo que tú haces se llama sobrenatural. Entonces, ¿puede actuar Dios lo sobrenatural sin que tú hagas lo natural? No, porque ¿sobre qué? No sería sobrenatural, sino sobre nada. Y lo que Dios hace no es sobre nada, es sobrenatural. Entonces, tú haces tu parte natural, que no es suficiente porque todavía hace parte del alma, pero por Cristo viene y hace la parte encima de lo que tú decidiste, que es la parte de Él, y eso es lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Que ahora no solamente entendiste el mandamiento, decidiste el mandamiento, sino que en el mandamiento estaba el poder para obedecer el mandamiento. ¿Se acuerda de esto que les dije? Que el papá se fue y le dejó un papelito donde decía, mi hijo vaya, pague los servicios, ¿cierto? Y entonces él vio el papelito ahí, donde el papá lo dejó. Y cuando el papá volvió, le dijo, no, pero es que yo no tenía plata para pagar ni para el bus ni para nada. Y el papá le muestra que ahí el papelito tenía una liga con los recibos y detrás estaba la platica para pagar los servicios y para el bus y había para un helado. Encima de eso. Había hasta para el heladito. Pero él, ¿por qué no recibió el dinero? Porque el dinero estaba pegado al mandamiento. La provisión para obedecer está pegada al mandamiento. Y entonces cuando uno recibe el mandamiento, escucha, las palabras que os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. El mandamiento es vida eterna. En el mandamiento está el poder para obedecer el mandamiento. ¿Por qué yo no me comprometí a eso de que íbamos a ayunar, de que íbamos a predicar, de que íbamos a... Yo no me comprometí porque la verdad es que yo no puedo. Si usted dice que no puede, tiene razón. Y si usted dice que puede, también tiene razón. Porque sobre eso que usted hace, actúa Dios. En el mandamiento, ahí volteadito, está el recurso, está el poder espiritual para obedecer. Entonces usted entiende el mandamiento, decide obedecerlo, y cuando lo recibe y acepta el mandamiento, oiga, ahí está el poder de Dios para obedecer ese mandamiento. Qué hermoso. Por eso la presencia de Dios contiene las tablas de la ley, contienen el mandamiento. Y el mandamiento, obedecer el mandamiento es lo que nos transforma. El Salmo 19 dice, ¿cierto? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma. Empieza uno a ser transformado. El mandamiento lo transforma a uno. Si usted estuvo en una reunión, entonces volvamos. Vino, conoce a todos, sirve en algo, lloró, cantó, bailó, brincó, puso cuidado en la predicación, no se durmió. Aprendió, comprendió y dijo, voy a obedecer, ¿cierto? Hasta ahí. Y no, si no le dieron un mandamiento, usted perdió la venida. Nosotros venimos a que nos expliquen un mandamiento, nos digan cuál es la orden para obedecer hoy. Cuando usted llega en brigadas de trabajo a algún lugar en Estados Unidos, la gente ahí, cuando se podía ir allá a trabajar, se, se quedan por ahí en un Walmart o algo y llega una camioneta y se lleva 3, 4 obreros. Casi siempre hay trabajo para hacer, les pagan el día. Al que no le dan tarea, pues ese no va a recibir plata. Ese perdió el día. Si usted vino y no le dieron tarea, perdió el día, mijo. Perdió el día, esa ofrendita, esa platica, se perdió. Porque venimos a que nos den un mandamiento, porque el mandamiento es vida. Y teniendo mandamiento tenemos comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen o los que le obedecen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mira, Dios es tan sabio y tan delicado que Él no le revela su voluntad a alguien que no la va a obedecer. ¿Por qué? Piensen a ver un poquito, ¿por qué? Porque lo va a hacer más hijo de condenación, lo va a hacer más digno de castigo. Yo le digo esto a él y no lo obedeció. Yo sabía que no iba a obedecer, pues ¿para qué se lo digo? Entonces Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a esos que le temen, o sea, que lo obedecen, a esos hará conocer su pacto. Entonces, sobre el mandamiento viene ese nivel que es el maná. Voy a hablarle del maná. ¿Qué representa el maná? Esto es algo que el Señor pues, nos ha dado cuando estamos en oración y nos ha revelado en su misericordia. Uno dice, ay, la provisión de Dios. Espere, pero es que el maná llegó a ser el cronómetro, la medida del tiempo, era la actividad diaria de de domingo a viernes, porque el sábado no se recogía, el viernes se recogía doble. Pero era la actividad cotidiana. ¿Se hacía dentro del templo? ¿Dónde se hacía? Afuera. ¿Y qué hacían con lo que recogían? ¿Para dónde lo llevaban? Para la casa, en la calle y en la casa. Ah, recibo un mandamiento, recibo lo que Dios envió para vivirlo cotidianamente. No dentro de 8 días cuando vuelva a traer, a congregarme. No, 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 no. La espiritualidad no es de cada 8 días. La espiritualidad es que recibes el mandamiento, recibes lo que Dios envía. ¿Y dónde lo vives? Perdóname. En la iglesia todos son juiciosos. Todos son santos, todos. Hasta el pastor es juicioso. Esa en la calle y en la casa ya. Esa cotidianidad es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es del templo. La verdadera espiritualidad es de la calle, de la casa, del diario, de la cotidianidad. Esa es una persona espiritual. ¿Quiere mostrarme a alguien espiritual? Alguien que está obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Dónde? En su vida diaria. No es alguien raro que se aísla, no, es alguien que vive la vida, que tiene una vida. Yo les digo, por favor, tenga una vida para que deje que uno también la tenga. ¿Sí? En esa vida que tiene, usted la vive de la manera que le agrada a Dios. Esa es espiritualidad. La espiritualidad de una persona no se mide en el culto. Porque si se emocionó, brincó, gritó, lloró, ¿eso era espiritual? Ustedes me dijeron que eso era almático, que era necesario, pero no era suficiente. Se cohibió de hacer algo incorrecto, se cohibió de responder, se detuvo de hacer algo que ofende a Dios. ¿Qué persona tan espiritual? ¿Me hago entender? Es allá en la cotidianidad donde se vive eso. Además de eso, está la vara que reverdeció. La vara representa que una vara que ya está, era un bastón y empezó a echar hojitas. Un bastón. ¿Te imaginas un mueble suyo? Y de pronto, oye, mira, le está saliendo aquí una guayaba aquí a esta silla. Sí, sí, eso es sorprendente. Pues eso fue lo que pasó. La vara de Aarón volvió a la vida, o sea, resurrección. Mira la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritual es una persona que vive, ha decidido vivir. Él decidió, pero Dios le dio la capacidad de obedecer los mandamientos. ¿Cierto? ¿Lo vive dónde? En su diario vivir, en su cotidianidad. Lo vive y anda pensando en cosas de esta tierra. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para cosas de esta tierra, somos los más dignos de conmiseración de todos los humanos. Da lástima a alguien cuya espiritualidad es carro casi beca. Da lástima a alguien que tiene a Dios como el genio de la lámpara. Da lástima a alguien que tiene a Dios como un amuleto que le cumple los deseos.
No, nuestra vista, poner la mira en las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador. Puesto los ojos en Jesús. Mire, voy a decirle a una persona espiritual, vive los mandamientos del Señor cotidianamente, pero su vista está puesta en lo eterno, en la resurrección, en lo que viene más allá. Acabo de escribirle a una persona espiritual. ¿Vamos bien así? ¿Lo entendieron hasta ahí? Ahora, atención a esto. ¿Cuál es la intención entonces ahora del mal, de la fuerza del mal, de nuestros opositores? Pues hacer lo que ocurrió históricamente, dejar vacío el lugar santísimo. ¿Se acuerda qué pasó? Dejaron vacío el lugar santísimo, desocuparon, se llevaron ahí. A eso lo vamos a llamar desolación. Significa desocupación, vacío o abandono. Eso significa desolación. No olvides ese término porque estamos definiendo ese término, ¿no? Desolación, ¿qué es? Vacío, abandono, desocupación. Dejaron desocupado el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se llevaron el arca. Quedó así vacío ese lugar, el lugar especial donde habitaba la presencia de Dios. Primero fueron los filisteos, enemigos de Dios. Filisteos representan las fuerzas opositoras al pueblo de Dios, el infierno mismo, perdón que le diga así. Filisteos, las fuerzas del mal, las fuerzas del mal. ¿Qué hicieron ellos? En una batalla cuando el sacerdote Elí, recuerda que murió Elí, murió uno de sus hijos, Fines, y la esposa parió a Icabod, ¿no? Les conté esa historia, peleando con los filisteos, se robaron el arca. Ellos trajeron el arca para que los defendiera y se la robaron. ¿Sí? ¿Se acuerda el chiste de la máquina para ver cuántos ladrones había en cada país? Y lo fueron llevando a Estados Unidos, había no sé cuántos millones, y lo llevaron a España, había no sé cuántos millones, y ahora la misma máquina por allá a México, y había no sé cuántos millones de ladrones, la trajeron aquí a Colombia y se la robaron. Ah, sí, más o menos aquí pasó eso, ¿no? Aquí pasó, vinieron, traiga el arca para que nos defienda, y se la robaron, se la quitaron los filisteos. Pero no fueron los únicos. David la volvió a traer, ¿recuerdas que la recuperó? Pero ¿qué pasó más adelante en el tiempo de Daniel? Vino Nabucodonosor, los babilónicos. Babilonia representa la espiritualidad mundana, la religiosidad mundana, la religión del sistema. O sea, la religión falsa. Eso es. Babilonia, ¿qué hizo? Vino Nabucodonosor, se llevó todos los utensilios, entre esos el arca, y se desapareció para siempre. Después reconstruyeron un templo. De nuevo, cuando Zorobabel pudieron reconstruir el templo y le hicieron lugar santísimo, aunque no había nada en el lugar santísimo. Y sin embargo, en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos y también arrasaron con el lugar santísimo, con todo el templo y con todo Jerusalén. ¿Quiénes? Las fuerzas del mal, la religiosidad falsa, la religiosidad del mal y el sistema social del mal. Roma significa nuestra ley, el derecho nuestro está basado en el derecho romano. La cultura nuestra viene helenística, pero a través de Roma, griega, pero a través de Roma. Entonces es las fuerzas del mal, la religiosidad del mal y el sistema social del mal, los que gobiernan este siglo de las tinieblas, lo dice la Escritura. Esos han traído, ¿qué? ¿Qué trajeron al templo? Desolación. Ellos implantaron un sistema que no solamente físicamente dejó el templo vacío, sino que tiene el propósito de crear una sociedad con su lado espiritual vacío. Ese es el modelo. ¿Quiénes lo quieren hacer? Las fuerzas del mal, mediante la religión del mal y mediante los sistemas sociales del mal, quieren sacar adelante este proyecto. Este proyecto es el proyecto de un humano que bien denominaba Aristóteles. ¿Recuerdan esa frase del sum politikon? Aristóteles decía el sum politikon hablando de que los humanos finalmente somos animales sociales, o como alguien lo diría, animales racionales. ¿Qué es eso? Un animal que tiene emociones, intelecto y voluntad, pero no tiene espíritu. Ese es el primer paso. La primera es crear una cultura, crear una sociedad así, una sociedad de cuerpo y alma, pero sin espíritu, sin Dios. Ese es ese gran intento. Eso no es tan reciente. Tú lees, por ejemplo, la obra de Leviatán de Thomas Hobbes. Es un filósofo inglés del siglo XVII, 1600 y pico, adelantico de la Reforma. Imagínate. En su obra Leviatán sostiene que todo lo que existe, incluidos los pensamientos, emociones y deseos humanos, pueden explicarse en términos de materia física.
y movimiento mecánico. No existe una entidad inmaterial o espiritual. El espíritu no existe. Los seres humanos, al igual que el resto del universo, están compuestos de materia que se mueve y cambia según las leyes meramente físicas. El materialismo científico, empezó este señor Thomas Hobbes, dio base para el materialismo científico, o sea, para que el conocimiento estuviera basado sobre seres que no existe nada espiritual. Y nosotros alcanzamos a oír a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a Federico Nietzsche, ¿cierto? Federico Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, parte del XX, con su triste y famosa frase: Dios ha muerto. O sea, no hay espiritualidad, somos solo materia y emociones, no hay espiritualidad. La famosa frase, una anécdota rápida. Yo recuerdo en el tiempo, en los años 80, en la semana de Nietzsche, estaba estudiando, en ese tiempo estudiaba civil en la universidad, en la UIS, y recuerdo cuando en la semana de Nietzsche en la biblioteca pusieron un trapo grandísimo, un pendón gigante, horrible, que a mí como cristiano me ofendía. Y decía grande ahí: Dios ha muerto. Y abajo decía Nietzsche. Toda la semana de Nietzsche tuve que ver eso y dolerme y darme puñal y ofenderme y todo. Pero hubo gente que en vez de ofenderse actuó con inteligencia. La siguiente semana vi que todavía estaba el cartel, pero vine y no era el mismo cartel, era otro cartel. Ese no decía Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Decía Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Y dice, y yo tengo pruebas. Esa frase simplemente muestra que de ese materialismo científico que decía somos solamente materia con algo de emociones, y las emociones no son sino cócteles químicos, endorfinas, dopaminas, ¿sí me entiendes? Un cóctel químico de tu cerebro. Somos simplemente materia regida por leyes físicas y mecánicas, somos eso. Ese concepto se llevó al esquema social. Al esquema social es que no hay Dios, no debe haber espacio para lo espiritual, no hay Dios. Ese sistema social lo vimos nosotros cómo trató de imponerse. Por ejemplo, en las escuelas en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en los Estados Unidos y en casi todo el mundo, se prohibió que en las escuelas se hiciera la oración que se hacía antes. ¿Qué más prohibieron? Las Biblias. No podían haber Biblias. Y cuando se publicaron los 10 mandamientos, fue prohibido publicarlos. Ahorita volvió a salir una ley en algunos estados de Estados Unidos donde por ley están publicando los 10 mandamientos en las escuelas. Porque qué curioso que coincide con la prohibición del devocional, coincide la aparición de los asesinos escolares. ¿Sí? Como que quitaron esa protección y se desató esa crueldad. Pero estaba prohibido en las escuelas. Saquemos a Dios de las escuelas para que los niños salgan y tengan claro que no hay un Dios, que no hay espiritualidad. Somos materia emocional. Somos un politicum, somos un animal social o un animal racional, no más que eso. Un animal que piensa y siente, no somos más, no hay espiritualidad. Desde niños hay que cortar con enseñarles la espiritualidad. Y esos crecieron. Y llegaron después a sus universidades. Y las universidades terminaron siendo la cuna del ateísmo en el siglo pasado. No cabía sino pensamientos ateos. Yo estuve en los años 80, a comienzos de los 80, en universidades públicas, en la UIS. Ateo absoluto, el concepto, todo el mundo, todo profesor, y ser uno cristiano, eso era ponerse en ridículo y era absurdo. El ateísmo era lo que se enseñaba. Curiosamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades más prestigiosas que fueron fundadas por iglesias cristianas. Entonces, desde esta universidad que fundó la iglesia, yo hago mis ponencias negando la existencia de Dios. Ese ateísmo trató de invadir todo, inclusive la política, porque en las constituciones, por ejemplo, la de nuestro país, la del 91, una de las cosas que se eliminó fue el preámbulo que mencionaba a Dios. En el preámbulo de la Constitución ya no se puede mencionar a Dios porque el Estado es secular. No se puede mezclar Dios con gobierno. Entonces mira que fue saliendo Dios de todo, del arte, de la política, del deporte, de todo fue saliendo Dios por todas partes. Inclusive, sabes que muchos torneos, si un jugador hace alusión a Jesús o algo, lo sancionan, porque hay que sacar a Dios de todo. Hay que desocupar ese lugar santísimo. Esa era como la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase era dígalo conmigo, desolación. ¿Qué es desolación? Desolación, amputarnos el Santísimo. Amputarnos esa parte de nuestro ser que es la espiritualidad, matar nuestro espíritu. Y ese sistema social sin Dios, sin espíritu, ese sistema social de desolación, dio espacio para una iglesia. La iglesia que
corresponde a ese sistema social. Yo lo llamo la iglesia conforme a este siglo, lo dice Romanos 12, no es conforme a este siglo. Aparece la iglesia conforme a ese sistema, la iglesia para el zoom politicón, para el animal social, la iglesia. ¿Qué es esa iglesia? Lo mismo que todas, pero sin esta parte. O sea, una iglesia que trabaja para que la gente asista a sus reuniones. ¿O no? ¿Cierto que sí? Y que la gente no solamente asista, sino que se inscriba, se incorpore. Proselitismo se llama eso. Que la persona haga parte de sus listados y sus esquemas y que ojalá también participe activamente en una, perdón que lo diga de esa manera, una red celular o alguna cosa que la persona esté involucrada, funcionando, haciendo algo, que asista, que se incorpore y que produzca. Eso es una iglesia que hace eso. Hasta ahí va bien, porque eso no es suficiente, pero es necesario. Hasta ahí va bien. Una iglesia donde la parte emocional juega un papel importante, o gozarse o quebrantarse, lo importante es emocionarse. Y entonces tiene que haber cosas que toquen tus emociones, historias que toquen tus emociones, música que toque tus emociones, estudios específicos para saber en qué tonalidades hago la armonía de esta canción, en tonos menores, para que la persona sienta más bien depresión y tristeza y ganas de llorar. Todas esas metodologías que tienen que ver inclusive con las luces, cómo deben estar en cada momento, el humo, cómo debe salir, inclusive fragancias que ayudan y tocan toda esa parte de emocionarse, y una buena explicación hasta con PowerPoint y multimedia y todas esas cosas tremendas que para que la persona entienda, pero no llega al nivel de la decisión. Porque el nivel de la decisión ya lo empieza a aproximar a lo espiritual. Y como no hay nada en lo espiritual, entonces no hace falta el nivel de la decisión. Esa iglesia está ahí. Es la iglesia que funciona divinamente con este sistema. E incluso progresa, incluso crece, incluso le va bien, porque concuerda perfectamente con el zoom politicum. Es perfecta para esto. Es la que quedó. Es la iglesia que quedó, que llega hasta aquí, pero no decide la persona. ¡Ay, tan lindo el servicio! Uy, yo había leído 1000 veces ese capítulo y no lo había entendido. Y lloré. Eso, Verónica Castro está allí al lado mío. Yo lloraba, una cosa impresionante. Lloré más que cuando entregan el carro en overhauling al final. No, eso lloraba yo tremendo. Y entonces yo sigo yendo, llevando gente, incorporándola y teniendo actividades. Voy a la iglesia mía. Yo soy miembro de tal iglesia, de tal otra, de la sede no sé cuánto, el número, mi código es 427-25, ¿cierto? Mi código es 626, Stitch. Bueno, mi código es esa, yo pertenezco ahí. Y participo activamente. Ay, usted viera, yo no puedo, me hace falta la iglesia, yo voy y me gozo y lloro y canto y hermoso y entiendo lo que explican y me devuelvo y la otra semana vuelvo a ir. Esa iglesia puede ser incluso la nuestra, para algunos. Para algunos puede ser hasta la nuestra, que llegan hasta ahí, porque lo espiritual está apagado, está desolado. Ahí en lo espiritual debía estar el arca, debía estar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es escalofrío, puede sentirlo uno, genial si lo sientes. No tiene nada de malo sentirse porque yo soy amigo de que sintamos cosas, de lo del alma, pero eso no es espiritual. La presencia de Dios está marcada por esto, está marcada porque están los mandamientos. No llega allá. Se habla de todo, pero nunca se confronta a la gente a tomar la decisión de obedecer los mandamientos del Señor. No, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El que llama necio a su hermano ya es culpable de juicio. ¿Sí? Perdone, no devuelva mal por mal. ¿Sí? Todos esos mandamientos, no, hasta ahí no se llega. Hasta ahí no se llega. Porque eso a esta iglesia del Zoom Politicum no lo entiende. Porque eso corresponde a una parte espiritual que ya no tiene. La iglesia entonces ha perdido el mandamiento, perdió el mandamiento. Y no solamente perdió el mandamiento, sino también la cotidianidad. No es una iglesia que lleva a obedecer y que lleva a obedecer afuera. No, nos vemos dentro de 8 días. Y volvemos a vivir, congregarnos, incorporarnos, participar, emocionarnos y entender algo. Y después de eso, ¿qué hacemos? Nos vemos dentro de 8 días. Y volvemos a por ese proceso y ¿Y qué hacemos después de eso? ¿Sí? La oferta, pues hay que facturar, ¿cierto? Y nos vemos dentro de 8 días. Y la decisión, no, sigue siendo una persona grosera, sigue siendo infiel a su esposa, siguen teniendo tratos inmorales, fornicarios, porque no son
no están casados y tienen eh, manoseos y relaciones y cosas así, y dicen mentiras y roban y ven pornografía, tienen por ahí su amiguito o su amiguita, ¿sí? Su enredo. Y sin embargo, a la otra semana están congregándose porque son miembros ahí de esa iglesia y cumplen un ministerio, y usted lo viera cómo participan, y vuelve y se le explica y entienden, y hasta ahí llega. No llega hasta eso de encontrar un mandamiento y vivirlo en la calle diariamente, que es donde importa vivir, y con la mirada puesta en la eternidad. Una iglesia que no está puesta la mira en esta tierra, ¿cierto? Perdóneme, yo, Dios nos libre, yo soy muy débil, es fácil decirlo, pero qué tremendo que uno pudiera decir: "Ay, no sabe, tengo cáncer, ay, lo felicito". Muy, muy absurdo, ¿cierto? Suena cruel, pero imagínese el nivel de paz que tiene una persona así, que diga: para mí el vivir es Cristo. Ya me mandaron llamar, ya vale la jubilación total. Ya mi Señor ya no aguanta más sin mí. Pues una iglesia distinta. ¿Cómo llamaríamos una iglesia espiritual? ¿Y cómo llamarías esa que quedó sin nada de eso? Porque todo eso se perdió, ¿cierto? Esa parte ya desapareció, ya no se tiene. ¿Quedó como? Desolación. ¿Qué es desolación? No tiene los mandamientos, no tiene la cotidianidad y no tiene los ojos puestos en lo eterno. Y entonces quedó la desolación. ¿Sabes cómo llamaría yo a esa iglesia? Y perdón que lo diga así, yo la llamaría siglesia. ¿Por qué la llamaría siglesia? Porque es la iglesia para este siglo. Siglo es el sistema, ¿no? Para este sistema. La iglesia para este sistema, la iglesia para este siglo sería la siglesia. ¿No le parece un buen nombre? ¿Y cuál es el problema de las iglesias? ¿Cuál es el problema más grande de las iglesias? El problema grande de todas las iglesias es que son la iglesia que quedó por la desolación del espíritu, por la desolación de lo espiritual. Tremenda denuncia, porque cuando uno es capaz de denunciar cosas que pueden estar identificándolo a uno también, requiere por lo menos ser honesto y ser sincero. Ahora, escucha esto, hay algo que quiero que revisemos, rapidito, pero es interesante. Es que ya les dije que era desolación, pero Jesús nos habló de un concepto más completo. En Mateo 24, hablando del fin, Jesús está hablando en Mateo 24, acuérdate, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 1, sus discípulos se acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Y él empezó a hablar y a hablar. En el 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, no dijo solamente desolación, ¿no? Abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entiende, el que no ha leído no va a entender, dijo eso. Pero si usted ha leído, usted va a entender, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A dónde nos manda a leer Jesús? A Daniel, ¿cierto? Nos manda a leer Daniel. ¿A leer sobre qué? Sobre la abominación desoladora. Hagámosle caso y leamos sobre la abominación desoladora. La abominación. Hasta ahora hemos hablado de desolación, pero vamos a leer ahora sobre la abominación desoladora, que es que eso que estaba desocupado ahora va a quedar cochino. Abominación es algo extremadamente repugnante. Lo que Jesús nos dice: primera etapa van a desocupar, segunda etapa van a contaminar con algo repugnante, abominable. ¿Cómo lo definimos aquí en Plenitud? Abominación, que nos queja. Abominación, ¿cómo le decimos? Abomitación, abomitable. ¿Qué es abominación? Nosotros decimos abomitación. Y ya entendimos que es abominación, algo que genera náuseas, algo. Entonces, hasta ahora estaba como desolado. Pero no va a quedar solo desolado. Imagine que una casa la desocupan un tiempo y queda vacía, pero vaya varios años después. No solo está vacía, ahora está casi llena. ¿Pero llena de qué? De abominación, llena de porquería, llena de cosas horribles. Se han tomado de sanitario, la han vuelto nada, animales muertos, basura, ¿cierto? Eso es, esa abominación desoladora es esto, es la contaminación de eso que estuvo primero desocupado.
Desocupar y después contaminar. Desocupar y después contaminar. Atención con la abominación desoladora. Y vayan, lean, dijo Jesús, vayan, lean en Daniel. Daniel nos habla de eso en dos porciones. Daniel 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso dice Daniel. Pero también lo menciona más adelante en el 12:9. Dice, el ángel que estaba hablando a Daniel respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Atención, por eso dice Jesús que el que lee entiende y el que no lee pues no va a entender. Correcto. Esta parte es una abominación desoladora para el tiempo de Daniel, pero esta es para el tiempo del fin. O sea, dos abominaciones desoladoras. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, ojalá seamos nosotros. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Va a haber una abominación desoladora en el tiempo de Daniel que nos va a explicar un poquito de ella, pero luego habrá otra en el tiempo del final y nos dice cuánto va a durar también. Jesús nos dijo que leyéramos, ya leímos. ¿Entendido? Todavía no, pero leímos, ya leímos, ¿cierto? Pero como dice que el que lea entienda, resulta que sí hubo una primera abominación en el tiempo de Daniel, una abominación desoladora. Es el tiempo de Antíoco Epífanes, intencionalmente lo escribo en minúscula, porque es una porquería, ¿sí? No quise ni siquiera ponerle en mayúscula el nombre a esta porquería. Antíoco Epífanes fue el rey seleucida, de la dinastía seleucita, rey de Siria, que él usurpó el trono, hizo trampas y todo, se llegó con el trono porque no era el heredero y se puso como nombre Antíoco Epífanes, o sea, la manifestación de Dios, la presencia de Dios. Yo soy Antíoco, la presencia de Dios. Los judíos le decían, en lugar de decir Epífanes, le decían Epímanes, porque Epímanes significa loco. Entonces era Antíoco el loco, ¿sí me entiende? Y Antíoco el loco, Antíoco el loco, Antíoco el loco, yo. O sea, suena hasta mejor Antíoco el loco, ¿sí o no? Pero ese es, esa joyita que hizo. En el año 168 a.C., tomó control de Jerusalén, hizo una masacre impresionante, prohibió el culto judío, el culto a Dios, al Dios Yahvé, prohibió eso, y para asegurarse de que estaba arrasando del todo con el culto judío, con la adoración de los hebreos a Dios, mató miles de personas y luego entró al templo. Y después de que entró al templo, y respetó todo, lo desocupó y en el altar puso una estatua de Zeus, allá donde estaba el arca de la alianza. Y sobre el altar de sacrificio sacrificó un cerdo. Y ordenó a los que querían vivir ahí, los que no querían que los mataran, los sacerdotes y levitas tenían el 25 de cada mes que sacrificar un cerdo en el altar al dios Zeus en el tabernáculo que era de Dios. ¿Sí es que sí es una porquería? Eso sucedió cercano en el 168 antes de Cristo. Esa abominación desoladora. No es solo desocupar, ¿cierto que no es solo desocupar? Es contaminar con algo asqueroso. Eso fue lo que pasó. Pero recuerdas que Daniel también nos hablaba de una más adelante que habrá al final, en el fin, habrá otra abominación desoladora. ¿Recuerdas que nos habló de eso? Y entonces lo que Jesús está hablando también nos está diciendo que va a haber una abominación desoladora y la hubo despuesito de Jesús. En el año 70, el emperador Tito viene y arrasa con todo Jerusalén, arrasa con el templo, se lleva los utensilios del templo, acaba con el lugar santo, no quedó piedra sobre piedra, barrió con todo, fue una abominación desoladora. Pero en Mateo 24 Jesús no está hablando solamente del año 70, está hablando de ese típico doble cumplimiento de las profecías que tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento escatológico. Eso que ocurre va a ser un ejemplo de lo que va a ocurrir al final. Y nos dice que al final también habrá, al final de los tiempos, al final también habrá una abominación desoladora. Y aprendimos que era abominación desoladora, que primero desocupan y después contaminan. Primero queda vacío y desolado y después queda lleno de basura y de mugre. Una casa abandonada, eso es desolación. La dejaron ahí desolada y al dejarla desolada, después la dejaron hecha una porquería.
llena de cosas. Todo eso es para que entendamos esto, que inicialmente lo que quisieron hacer fue desolación. Inicialmente en el siglo pasado, el siglo XX, y en el tiempo que me tocó a mí en la universidad y todo, la intención era una sola. ¿Cuál? No hay Dios. Materialismo científico, ateísmo social. No se puede hablar de Dios. Dios no puede estar en las escuelas, Dios no puede estar en los colegios, Dios no puede estar en ningún lado. Esa era la primera intención. Pero ahora, de un momento a otro, empiezan a hablar de que no, que sí somos seres trascendentes, sí hay espiritualidad. Sí, y empiezan a hablar de las experiencias cercanas a la muerte y la conciencia supra y una supraconciencia o el ser superior y las reencarnaciones y los desdoblamientos y empiezan a surgir y las experiencias en rituales ancestrales. O sea, no, espiritualidad sí hay, pero es espiritualidad cochina. Y entonces ya no es sencillamente que saquemos de las escuelas la Biblia, no es solamente eso. Sacaron de las escuelas y de los kinder y de las preescolares la Biblia. Eso se llama ¿cómo? Desolación. Pero ahora traen cosas que son abominables a los ojos de Dios. Es la abominación desoladora. Es la contaminación de lo que desocupamos. ¿Está entendiendo esa parte? ¿Entendió hoy abominación desoladora? Cuando la vea no se va a confundir. ¿Qué es? Que primero nos quitaron la Biblia y los mandamientos y los devocionales de los kinder y luego pusieron a las drag queen a leerles historias a los niños en ese mismo sitio. Que primero nos crearon una cultura, un arte, una ciencia y todo sin Dios. Pero ahora cada concierto para que sea exitoso tiene que ser un ritual oscuro. Si no tiene ritual oscuro, por cierto, la gente siente que no, que lo tumbaron. Tiene que ser la cabeza de la cabra o los monjes o la cosa así extraña. Porque ahora no solamente que sacaron a Dios del arte y los artistas eran ateos y los filósofos eran ateos. No, ahora son creyentes. ¿Pero creyentes de qué? De lo abominable. Ahora son practicantes de todo lo que a Dios ofende. Y se acuerda que quitaron a Dios del gobierno y de la constitución y no se puede orar para empezar una asamblea y no se puede invocar el nombre de Dios en una reunión política y eso está prohibido primero. Y de pronto ahorita no, sí hay una espiritualidad y hay que hacer rituales ancestrales y hay que hacer pagamentos y hay que hacer cosas. O sea, primero nos desocuparon el santuario y ahora lo contaminaron. Ahora sí hay espiritualidad, pero espiritualidad de la cochina. ¿Eso cómo se llama? Se llama la abominación que están trayendo sobre lo que primero desocuparon. Primero desocuparon para después contaminar. La lucha de hoy en las universidades, en las escuelas, en los preescolares, no es con ateísmo ni con materialismo. La lucha es con las tablas ouijas, con las prácticas de tipo trascendente. La lucha no es que estamos allí en un debate, los nadaístas fumando cigarrillo y tomando tinto en la Candelaria, discutiendo sobre el ateísmo. No, es las excursiones que van a experimentar con Yahé y con un montón de cosas y con rituales de aquí, de otra cosa, ir hasta el Tíbet y no sé qué más cosas. ¿Te das cuenta que primero nos desocuparon o le quitaron a la sociedad la parte espiritual? Eso se llama desolación. Y después de que desocuparon, la contaminaron con espiritualidad cochina. Eso se llama abominación. Y la combinación de las dos cosas es la abominación desoladora. Y tiene que ocurrir en el tiempo final. Tanto Jesús lo anunció, Daniel también lo anunció, que en el tiempo final volverá a haber ese esquema de que el siglo pasado, los siglos anteriores, nos vaciaron de la espiritualidad y luego sobre ese vacío nos trajeron una espiritualidad cochina, inmunda. ¿Para qué? Para que sea el preámbulo de esa persona que va a venir sobre el tabernáculo y sobre el lugar santo, aparentando que permite de nuevo la adoración a Dios, pero después hace que le adoren a Él. Necesita que se dé este proceso para preparar la aparición del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que nosotros conocemos como el anticristo. O sea, se están dando las cosas como tenían que darse. Todo esto que está pasando debía ser así. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacer entonces? ¿Qué opción nos queda si estamos metidos en ese sistema y hasta las iglesias nos volvimos siglesias? Las iglesias para este siglo. Tenemos que hacer algo. Aquí está. Tesalonicenses 5 nos dice pilas, no se deje amputar
su parte espiritual. Iglesias, no amputen su parte espiritual. No apaguéis el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Y luego dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el tabernáculo completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solución. Congregarnos. No es suficiente, pero es necesario congregarse. Sobre todo cuando los días se acercan, porque cuando los días se acercan se está imponiendo la abominación desoladora. Entonces es más importante hacer el proceso, el ciclo completo. Congréguese. Y no solo congréguese. Va a una iglesia distinta cada vez. ¿Sí? No. Incorpórese, sea parte del cuerpo. ¿Está bien? Y después participe. Sirva para algo. No, involúcrese en algo. Es decir, participe en algo, ¿cierto? Emociones, tenga pertenencia, sienta suyo ese lugar, esas actividades, llore, cante, gócese. Comprenda y aprenda lo que se le enseña, pero luego decida con eso que aprendió. Y cuando usted decide, voy a decidir que no vuelvo a decir, a decir malas palabras. Me di cuenta, perdóname, Señor, limpia, ponme el carbón encendido, Señor, y limpia mi hablar. No vuelvo a decir ni por el... No, bueno, no vuelvo a decir groserías, nunca más. ¿Cierto? ¿La persona puede? Dígame honestamente. ¿Él puede? No. Hay los que han intentado. No, que eso que va a poder es w.com, eso que va a poder. Eso. Listo. Pero sobre esa decisión natural, por el acceso de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer, apartados de mí nada podemos hacer, no se llega al Padre sino por Él. Solo Cristo nos dio la victoria. Sobre eso natural, gracias a Cristo que tenemos acceso a lo espiritual, por el camino que Él abrió a través del velo que es su propia carne, tenemos acceso y entramos a lo espiritual. Y entonces ahora sobre esa decisión, ahí están las tablas de la ley en la presencia de Dios. La presencia de Dios, el culto estuvo lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se cayeron, porque brincaron, porque se vomitaron, porque se pisaron, porque se machucaron. No, eso no está mal. Si a usted le gusta, hágale. Porque eso es participar el alma en lo de Dios, está bien. No es que usted brinca en todos lados y en la iglesia el amargado, el hermano estatua, no. No, en serio, de verdad, el Grinch. No. Luego goces y todo. Pero presencia de Dios espiritual, porque ¿sabes qué? Yo decidí obedecer el mandamiento. Usted puede, no, pero sobre mi decisión natural, en mi comunión con Dios, en mi acercamiento a Él, Él me va a facultar, porque junto con el mandamiento está pegado el recurso espiritual para obedecer el mandamiento. ¿Cuándo? Cada 8 días. No, diario. En la calle, en la casa, en la empresa, en todas partes obedezco el mandamiento. Qué bueno, para que le vaya bien en esta vida. Pues sí, pero esta vida no me importa. No, mis ojos están puestos en lo eterno. Y a mí me interesa es allá lo celestial. Puede que aquí no me funcione. Puede que no hacer trampa en el examen antes no me ayude, sino me haga perder la materia o perder un negocio o perder una relación porque no quise cometer pecado. Tal vez en esta vida no me da bien, pero como yo tengo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Eso es espiritual. Y esa es la única manera, mis estimados y amadísimos hermanos, compañeros, de no ser absorbidos por la abominación desoladora que ha tomado este mundo. Y qué fácil notar. Primero nos desocuparon la parte espiritual y ahora nos trajeron una espiritualidad perversa, cochina, asquerosa. Pero no hay dónde ponerla, porque en nuestro espíritu está el arca de la presencia de Dios. Como sé que está el arca de la presencia de Dios, como sé que tengo la presencia, porque vivo en el mandamiento de Dios. La ley de Dios ya no está escrita en tablas, está escrita en mi corazón. Ya mi corazón me dice, eso no se hace. No tiene que ser el pastor el que me diga, no tienen que pillarme, no tienen que regañarme. Ya está escrita en mi corazón la ley de Dios y me dice, haz esto o aquello. Y lo hago diariamente. Y lo hago diariamente, pero con mi mirada puesta
en lo eterno. Cierre sus ojos naturales y abra sus ojos espirituales y mire lo eterno un momento, por favor. Póngase de pie un instante, le ruego. Déjeme decirle esto mientras nos preparamos para adorar al Señor. Tenía miedo de no alcanzar a dar la clase, porque sé que hay mucha información. Perdone si los atiborré con mucha información. Discúlpenme. Pero como atalaya, hoy me quito un gran peso de encima y lo pongo sobre ustedes. Hoy me quito mucha responsabilidad sobre mí y los hago un poco más responsables a ustedes. Porque está claro el propósito de Dios y la razón por la cual aparentemente ninguna iglesia se diferencia de otra. Y tú ves a una iglesia y a una siglesia y depende de hasta dónde llegas. Yo, de todo corazón, siento un gran descanso hoy. Casi va a decirle, Señor, I'm ready. Reciba esta enseñanza y ahora con los ojos cerrados dile, Señor, yo sé que esta palabra tiene toda la unción espiritual para germinar en mí y transformarme. La recibo con humildad, la recibo con humildad. Dejo mis cuestionamientos, dejo mi actitud de superioridad. Ha sido enseñada con humildad para ser recibida con humildad. No ha sido enseñada con prepotencia, con alarde de superioridad o de revelaciones exclusivas y excluyentes. Ha sido transmitida con humildad para que sea recibida con humildad y se diga, Señor, yo quiero ser una persona realmente espiritual. Por eso debo congregarme, por eso debo incorporarme a la iglesia, por eso debo servir, funcionar de alguna manera y disfrutar y vivir la experiencia de cada vez que venga a tu casa con alegría, con regocijo, como tu palabra manda, y entender tu palabra, pero para decidir obedecer el mandamiento. Y en esa decisión del mandamiento está el poder espiritual para obedecer el mandamiento, no solamente en la iglesia, en la congregación, cada día ser una persona diferente, mostrando a Cristo en la calle, en la casa, en el trabajo, en todos lados. Y mientras eso hago, mi mirada está puesta en las cosas de arriba, de donde espero pronto a mi Salvador. Quiero hacer el recorrido completo, no quiero llegar a un tabernáculo como el que quedó en Silo después del sacerdote Elí. Qué triste, un tabernáculo con todos los rituales igualitos. Por fuera se veía idéntico, pero sin presencia de Dios, sin el arca de la alianza. No quiero eso, quiero que en mi vida esté tu presencia, Señor. Permíteme atravesar la multitud como el sacerdote que reunían a todo el pueblo, tal vez millones de personas, y el sacerdote entonando el salmo, atravesaba toda esa cantidad de gente y entraba a ese lugar santo. Iba pasando por cada uno de los procesos hasta que llegaba a la presencia de Dios mismo. El arca de la alianza donde Dios habita. ¿Qué contiene la presencia de Dios? Las tablas de la ley, la muestra de maná y la vara que reverdeció. El mandamiento, la cotidianidad y la vista puesto en lo eterno. Oye nuestra oración, Señor. Oye nuestra oración esta noche en el nombre de Jesús. Oye nuestro clamor, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.